Hola, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar el tema de máximos y mínimos. Vamos a dar una primera introducción y en realidad es un tema que vamos a estar trabajando toda esta semana. Es un tema muy grande y bueno, el día de hoy solo vamos a ver los resultados básicos sobre máximos y mínimos en intervalos cerrados y de manera que las funciones son al menos continuas. Ok, eh, antes de empezar con la teoría, quisiera recordar la definición de máximo y mínimo de una función. Entonces, recordemos, si f es una función definida en un subconjunto de R con codominio R, diremos que f alcanza un máximo, y aquí déjenme especificar, o sea, es un máximo global en un punto, digamos, A del dominio, si se cumple que f de A es mayor o igual que f de X para todos los elementos del dominio. Y de igual manera, diremos que f alcanza un mínimo, y aquí déjenme especificar, mínimo global, en un punto, digamos, B en el dominio, si resulta que f de b es menor o igual que f de x para todos los elementos del dominio. Entonces voy a hacer un esquema muy simple. Imaginemos que aquí tenemos los ejes y mi función pues está definida en algún intervalo y hace, no sé, empieza así, sube más y aquí termina. Digamos, este es el dominio de la función, el intervalo que dibujo aquí con rosita. Y pues la gráfica de la función es como yo la acabo de dibujar. Pues observen que el mínimo global se alcanza en este punto. ¿Sí? Digamos, este de aquí es b. Y la función en este punto alcanza el valor mínimo. De hecho, pues en el ejemplo salió un valor negativo. Y cualquier otro x que yo tome en el intervalo, pues el f de x siempre va a ser mayor que f de b. ¿Sí? Entonces, este de aquí es el mínimo global. ¿Sí? F alcanza un mínimo global en B y digamos el valor del mínimo es f de b. ¿Sí? Se alcanza en B, pero el valor es f de b. Y ahora podemos ver que pues la función como que sube, pero vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar. Y aquí en el dibujo, el valor más grande es este de aquí. Entonces digamos que la función alcanza el máximo global en este de aquí. ¿Sí? Y vale f de a. Entonces lo voy a poner aquí. F alcanza un máximo global en A y el valor máximo pues es f de a. Y ahora ustedes podrán observar pues esta especie de montañitas y valles y pues uno quisiera darles nombres. Este también tiene cara de máximo. Estos tres tienen como caras de máximo y estos de aquí tienen cara de mínimo.
pero ninguno de estos es mínimo global porque siempre la función en B vale menos que cualquiera de estos tres. Lo mismo, si me fijo en estas cimas, tienen cara de máximo, pero no es máximo global porque la función alcanza su valor máximo en A. Es un poco a esta historia de la curva epidémica y los picos de la pandemia, pues hay varios picos, ¿no? Ok. Eh, lo que vamos a hacer es definir quiénes son estos. Estos quizás no sean máximos globales, pero se van a llamar máximos locales o máximos relativos. ¿Qué significa eso? Que alrededor de este punto, imaginemos que este punto se llama C, va a ser un máximo local si existe un valor delta tal que para cualquier X que yo tome en la delta vecindad de C, es decir, en el intervalo C menos delta, C más delta, se cumple que f de x va a ser menor o igual que f de c. Es decir, hay un intervalo alrededor de c en el cual la función f sí alcanza un máximo en c. De la misma manera, vamos a definir un mínimo local o un mínimo relativo, digamos en este punto D, si existe una vecindad, digamos D menos delta, D más delta, tal que la función en D más bien la función restringida a este intervalo alcanza un mínimo en D. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier valor X en este intervalo, pues f de X va a ser mayor o igual que f de D. ¿Sí? Entonces, este de aquí va a ser, más bien, este valor va a ser un máximo relativo, este de aquí va a ser un mínimo relativo, y lo que vamos a decir es que la función f alcanza un máximo relativo o un máximo local en C. De igual manera, diremos que f alcanza un mínimo local o un mínimo relativo en D. Ok, espero haya quedado intuitivamente clara la noción, pero vamos a definirla formalmente. Definición. Sea f definida en un subconjunto de los reales con codominio los reales. Y A un valor en A. Entonces, 1. Diremos que f alcanza un máximo local o máximo relativo en A si existe delta mayor que 0, tal que f de x es menor o igual que f de A para todo x que esté en el dominio de mi función, pero que también esté en la delta vecindad de A, es decir, en el intervalo A menos delta, A más delta. Esto es equivalente a decir que f de x es menor o igual que f de A para todo x que esté en el dominio y además cumple que x menos A es menor estricto que delta. Muy bien, esa es la definición de máximo local o máximo relativo. De igual manera, vamos a definir el mínimo local, solamente déjenme resaltar este de aquí. Entonces diremos que f alcanza un mínimo, mínimo local o mínimo relativo en el punto A si existe un valor delta mayor que 0, tal que f de x es mayor o igual que f de A para todo x en el dominio, intersección la delta vecindad de A, es decir, el intervalo A menos delta, A más delta. Esto es equivalente a decir que f de x es mayor o igual que f de A para todo elemento del dominio, tal que
La distancia de x a A es menor que delta. Okay. Esta es la definición de mínimo local. Entonces, en el dibujito que teníamos atrás, pues se ve que f alcanza mínimos locales en estos puntos y máximos locales en estos de aquí. Bueno, aquí se alcanzan los máximos locales. Y uno puede observar que un máximo global también es un máximo local y un mínimo global también es un mínimo local. Lo voy a poner como una observación. Si f alcanza un máximo global o equivalentemente o un mínimo local, perdón, mínimo global en un punto A, pues entonces también f alcanza un máximo local o mínimo local respectivamente en A. ¿Esto por qué? Pues si f de A es mayor o igual que todos los f's de x, en particular va a ser mayor o igual que f de x para todos los x en una vecindad de A. Lo mismo en el caso del mínimo. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo más concreto de este lado. Vamos a considerar la función definida en el intervalo menos 1,4 a r, dada por f de x igual a x cúbica entre 3 menos x cuadrada. Entonces tengo por aquí preparada la gráfica. Ok, aquí está la gráfica de esta función. La voy a poner por aquí. Muy bien. Bueno, pues este es un polinomio, pero nos estamos restringiendo al intervalo menos 1,4. De la gráfica, bueno, sin hacer cálculos, uno puede observar que la función f alcanza el máximo global en 4. Entonces voy a pasarla un poquito más centrada. Por acá. Ok, entonces aquí uno puede ver que el valor máximo es f de 4 y por lo tanto f alcanza un máximo global en 4. Luego, bueno, y además uno puede ver que pues, f de 4 es igual a la función, acuérdense, era x cúbica entre 3 menos x cuadrada. Entonces, f de 4 es 4 cúbica entre 3 menos 4 al cuadrado. Esto es igual a 64 entre 3 menos 16. Esto es igual a 64 menos 48 tercios, igual a 16 tercios, que es igual a 5.3333. Entonces, el valor máximo de la función en este intervalo es 5.333, pero se alcanza en 4. ¿Sí? Ahora, podemos observar que aquí se ven mínimos. Esto es nada más de ver la gráfica de la función. Entonces vamos a calcular cuánto es f de 2, esto es en 2, y cuánto es f de menos 1. Entonces calculemos cuánto es f de menos 1. Pues es igual, vemos la fórmula, y va a ser menos 1 al cubo entre 3, es decir, menos 1 tercio, menos menos 1 al cuadrado, que es 1. Hacemos las cuentas y esto es igual a menos 4 tercios. De la misma manera, f de 2 va a ser igual a 2 al cubo entre 3, es decir, 8 tercios, menos 2 al cuadrado, es decir, 4. Esto es igual a
8 tercios menos 12 tercios, que vuelve a ser igual a menos 4 tercios. Entonces, f de menos 1 y f de menos 2 son iguales y si el dibujo está correcto, pues uno puede ver que aquí la función alcanza los mínimos globales. ¿Sí? Entonces aquí f alcanza eh, mínimos globales, bueno, el mínimo global en menos 1 y 2. En los dos la función vale lo mismo y si el dibujo es correcto es el valor mínimo. Y ahora uno puede observar que aquí hay una especie de montañita. En el 0 se ve una especie de montañita. Entonces, vamos a probar, eso sí lo vamos a hacer bien, que la función f alcanza un máximo global en 0. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Por demostrar que f alcanza, perdón, un máximo local, creo que dije global, un máximo local en 0. ¿Qué significa eso? Pues tenemos que encontrar una delta mayor que 0, tal que para cualquier x en el intervalo, el dominio era menos 1, 4, tal que la distancia de x a 0 sea menor que delta, va a cumplir que f de x es menor o igual que f de 0. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, entonces primero observemos que f de 0 pues es igual a 0 al cubo entre 3 menos 0 al cuadrado es igual a 0. Por otro lado, f de x para cualquier x lo escribimos así, x cúbica entre 3 menos x cuadrada, pero podemos factorizar un x cuadrada y nos queda esto es igual a x cuadrada que multiplica a x tercios menos 1. Muy bien. Entonces, observen que para cualquier x este valor siempre va a ser positivo, porque x al cuadrado, bueno, para cualquier valor distinto de 0, x al cuadrado va a ser positivo. Entonces, para demostrar que la función f alcanza un máximo local en 0, nosotros necesitamos probar que hay una vecindad alrededor del 0 en la cual f de x siempre es menor o igual que 0. Es decir, necesitamos ver que este valor siempre es menor o igual que 0. Pero como este de aquí ya sabemos que es mayor o igual que 0, lo único que tenemos que garantizar es que esta parte sea menor o igual que 0. Muy bien, entonces vamos a proponer delta igual a 1. Ese va a funcionar. Entonces lo que vamos a demostrar es que para cualquier x en el dominio de mi función, tal que la distancia de x a 0 sea menor que delta, es decir, tal que el valor absoluto de x sea menor que delta. Observen que esto es lo mismo que esto de aquí. Se cumple que f de x es menor o igual que f de 0, que es igual a 0. Ok, entonces esto es lo que queremos probar. Pero, como f de x igual a, lo tenía aquí, f de x es igual a todo esto de aquí, y como además ya dije que delta era igual a 1, lo que tenemos en realidad que probar es que para cualquier x en el dominio de mi función, tal que el valor absoluto de x es menor que 1, se cumple que este valor es menor o igual que 0, ya que x cuadrada siempre es mayor o igual que 0. Entonces, negativo por positivo va a ser negativo y ya con eso terminamos. Muy bien. Pero, pues esto es fácil, ya que, observación,
Si el valor absoluto de x es menor que 1, pues esto quiere decir que x pertenece al intervalo menos 1,1. Entonces, en particular, si x cumple esta desigualdad, x está en este intervalo y en particular, pues x siempre va a ser menor que 1. Ahora, observemos que x tercios menos 1 es menor o igual que 0 si y solo si x entre 3 es menor o igual que 1 y en particular si y solo si x es menor o igual que 3. Como x es menor que 1, pues entonces x es menor o igual que 3 y por lo tanto x tercios menos 1 es menor o igual que 0 y esto prueba que f de x va a ser menor o igual que 0 para todo x en el dominio de mi función, tal que valor absoluto de x sea menor que 1. Esto garantiza que f alcanza un máximo local en 0, pero no un máximo global. ¿Por qué no un máximo global? Pues porque en realidad f de 4 es estrictamente mayor que f de 0. Y por lo tanto, pues f de 4, recuerden, era 5.3333 y por lo tanto 5.333 es mayor que 0, entonces este de aquí no puede ser máximo global porque si fuera máximo global sería en particular mayor o igual que f de 4 y eso no sucede. Muy bien, entonces esta es la prueba de que aquí se alcanza un máximo global. Que estos sean mínimos, un máximo local, perdón, que estos sean mínimos locales y este de aquí sea un máximo global, lo justifiqué viendo la gráfica, pero digamos no hice ninguna demostración formal de que eso sucede. Si quieren lo hacemos más adelante o mejor aún se los dejo como un ejercicio. De cualquier forma, lo que vamos a ver a continuación son técnicas para encontrar el máximo global y el mínimo global de una función en un intervalo cerrado y acotado. Bien. Eh, Antes de ver el teorema principal, vamos a nada más definir qué es un extremo relativo. Diremos que f tiene un extremo relativo o valor extremo relativo o extremo local en un punto A del dominio de mi función si f alcanza un mínimo local en A o f alcanza un máximo local en A. ¿Sí? Entonces, si f alcanza ya sea un máximo o un mínimo local en un punto, vamos a decir que f tiene extremo relativo en ese punto. Ok, el teorema dice lo siguiente. Sea I un intervalo cerrado y acotado. Supongamos que C es un valor en el intervalo AB, en el intervalo abierto, tal que F tiene un extremo relativo en el punto. Podemos observar, antes de, de escribir la conclusión del teorema, podemos observar aquí en el dibujo que
Estos de aquí, el 0 y el 2, que eran puntos en los cuales alcanzaba un máximo local, y bueno, aquí era un mínimo global, pero en particular es un mínimo local, pues es como la punta de una montaña o eh, el valle de entre estas dos montañas. Y aquí lo que uno puede observar es que si la función es derivable, pues la recta tangente sería paralela al eje X, ¿sí? La recta tangente sería algo así. ¿Qué significa eso? Que la recta tangente tiene pendiente cero. Entonces, lo que podemos observar es que si la función tiene máximos locales o mínimos locales y es derivable en esos puntos, pues la derivada debería ser cero. Y eso es justo lo que nos dice el teorema. Entonces tenemos nuestro intervalo cerrado y acotado y tenemos un punto en el interior del intervalo en el cual f tiene un extremo relativo. El teorema nos dice que si f es derivable en c, entonces la derivada se anula. ¿Sí? Eh, pues vamos a demostrarlo. Entonces supongamos que como f tiene un extremo relativo en C, quiere decir que en C se alcanza o un máximo global, un máximo local o un mínimo local. Voy a hacer el caso en el que se alcanza un máximo local y les dejo como ejercicio el caso en el que f alcanza un mínimo local. Entonces supongamos que f alcanza un máximo local en C, el cual pertenece al interior del intervalo A, B. Eh, el caso en que f alcanza un mínimo local es análogo y se deja como ejercicio. Muy bien. ¿Qué significa que f alcanza un máximo local? Pues va a significar que hay un intervalo alrededor de C en el cual f de C es mayor o igual que todos los f's de X. Ok, entonces lo que nosotros queremos demostrar es que f' de C es igual a cero. Entonces, lo vamos a hacer por contradicción y para ello vamos a suponer que es distinto de cero. Entonces, supongamos que la derivada en C es distinto de cero. Eso nos deja dos casos. O la derivada es mayor que cero o la derivada es menor que cero. Entonces, por la propiedad de tricotomía. Lo que vamos a ver es que ambos casos son imposibles. Entonces, voy a demostrar primero este y el otro se hace de manera análoga, pero igual voy a poner los detalles. Entonces, caso 1. ¿Qué pasa si f' de c es mayor que cero? Vamos a ver que esto nos lleva a una contradicción. Que f' de c sea mayor que cero, pues lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c es igual a f' de c, pero esto es mayor que cero. Vamos a aplicar la definición del límite y entonces existe un valor delta 1 mayor que cero, tal que, por un lado, como C está en el interior de AB, imagínense aquí está AB, C está por aquí, y lo que vamos a pedir es que C menos delta 1, C más delta 1 se quede dentro del intervalo AB. Entonces existe este delta 1 mayor que 0, tal que C menos delta 1, C más delta 1 se queda en AB, y además, como este límite es igual a f' de c, pues se va a cumplir que para cualquier x
en el intervalo c menos delta 1, c más delta 1, distinto de c, se cumple que la distancia entre la función a la cual yo le estoy sacando el límite, es decir, f de x menos f de c entre x menos c, menos f' de c, es menor que f' de c medios. ¿Sí? Estoy aplicando la definición del límite para epsilon igual a este valor. Como este valor es positivo, pues yo lo puedo considerar como un epsilon. Ok, voy a abrir el valor absoluto y esto me garantiza que menos f' en c medios va a ser menor que f de x menos f de c entre x menos c menos f' de c, y esta a su vez va a ser menor que f' de c medios. Voy a pasar este que está aquí restando, lo voy a pasar de este lado sumando y voy a llegar a que 0 es menor que f' de c menos f' de c medios. ¿Por qué es cierto esto? Pues porque esto es igual a f' de c medios. ¿Sí? Si a una cantidad positiva le quito la mitad, me queda la otra mitad que sigue siendo positiva. Y esto pues va a ser menor que f de x menos f de c entre x menos c. De aquí que concluyo, pues aquí yo concluyo que para cualquier valor x en el intervalo c menos delta 1, c más delta 1, pues este valor es mayor que 0. F de x menos f de c entre x menos c es mayor que 0. Ahora, como f alcanza un máximo local en C, pues va a existir un valor delta 2 positivo, tal que también pedimos que C menos delta 2, C más delta 2 se quede dentro del intervalo A, B. Esto es nada más para no estar restringiéndonos al dominio. Y además, para cualquier valor X en este intervalo, pues se cumple que f de x es menor o igual que f de c. Esto es porque la función f alcanza el máximo global, el máximo local en c. Ok, entonces encontramos dos deltas. Para el primer delta se cumple esta desigualdad y para el segundo delta se cumple esta desigualdad. Lo que vamos a hacer es tomarnos el mínimo de los deltas, de manera que si x dista de c menos que delta, entonces se cumplen estas desigualdades. Aquí quizás nada más me faltó precisar esto menos c. No se puede tomar c porque si no, esto no estaría definido. Ok, entonces continuamos. Sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Y esto implica que si x pertenece al intervalo c menos delta, c más delta, menos c, pues entonces se cumple 1 y 2, donde este de aquí es 1 y esta de aquí es 2. Déjenme subrayarlas. Ok, bueno, pues vamos a ver que eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Nos tomamos un x arbitrario en el intervalo c, c más delta. Esto quiere decir que x menos c, bueno, para empezar, este intervalo se queda contenido en c menos delta, c más delta, menos el c, ¿sí? Y por lo tanto, se cumplen 1 y 2. Esto quiere decir, pues, que f de x menos f de c entre x menos c es mayor que 0 y además f de x es menor o igual que f de c. Ahora, como x está en este intervalo, pues en particular x es mayor que c.
Esto quiere decir que x menos c es mayor que cero y por lo tanto, para que esta desigualdad sea estrictamente mayor que cero, como lo de abajo es un número positivo, el numerador también tiene que ser un número positivo. Entonces, esto implica que f de x menos f de c es mayor que cero. ¿Y de aquí qué concluimos? Pues de aquí concluimos que f de x es mayor estricto que f de c, pero por otro lado nosotros teníamos que f de c es mayor o igual que f de x. Entonces esto es mayor o igual que f de x. Y por lo tanto llegamos a que f de x es mayor que sí mismo y esto contradice pues la propiedad de tricotomía. ¿De dónde vino esta contradicción? Esta contradicción se originó al suponer que la derivada podía ser positiva. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no puede ser. Lo escribo aquí abajo. Por lo tanto, f' de c no puede ser positiva. Entonces, si no es cero y tampoco es positiva, el caso que nos queda es cuando la derivada es negativa. Entonces, supongamos que la derivada es negativa. Aquí me voy a ir un poco más rápido que el caso 1 porque se hace de manera muy análoga. Entonces, haciendo un procedimiento análogo, podemos encontrar un valor delta mayor que cero, tal que el intervalo c menos delta, c más delta viva en el intervalo a, b. Y además se cumplen las propiedades 1 y 2, pero vamos a ponerle 1 bis y 2 bis para que se note la diferencia. La 1 bis es que ahora f de x menos f de c entre x menos c va a ser menor que 0. Y la 2 bis, perdón, en realidad era la misma. F de c va a ser mayor o igual que f de x para todo x en este intervalo. Esto porque la función f alcanza un máximo local en c. Perdón, ese es en todo el intervalo y arriba olvidé escribir que esto sucede para cualquier x en el intervalo distinto de c. Muy bien, entonces vamos a ver que eso nos lleva a una contradicción. Consideremos entonces cualquier valor x en el intervalo c menos delta, c. ¿Qué significa esto? Pues en particular esto significa que x es menor que c. Y esto significa que x menos c es menor que 0. Entonces, este valor es negativo y por lo tanto, si aquí tenemos un número negativo que está formado por este cociente, si el denominador es negativo, para que todo esto sea negativo, nosotros necesitamos que f de x menos f de c sea positivo. Porque si fuera negativo, pues negativo entre negativo me daría positivo. Pero como eso no sucede, yo concluyo que f de x menos f de c es positivo. Entonces, esto implica que f de x menos f de c es positivo. No puede ser cero porque la desigualdad aquí es estricta. Muy bien. ¿Qué significa? Pues esto implica que f de x es mayor estricto que f de c, pero por otro lado, el 2 bis, que era igual al 2, me dice que f de c es mayor o igual que f de x. Y pues esto es una contradicción, porque no puede ser que f de x sea mayor estricto que f de x. ¿Sí? Ya que no puede ser. Esta desigualdad es absurda. Ok, pues esta contradicción vino de suponer que la derivada era negativa. Entonces, como no puede ser ni positiva ni negativa, la única opción que queda es que la derivada sea nula. ¿Sí? Y con eso terminamos la prueba. Bueno, la prueba en el caso de que sea un máximo local, el caso en el que es un mínimo local es completamente análoga y les queda como ejercicio. Ok, entonces vamos con un par de observaciones y ejemplos.
La primera observación es que si la derivada, bueno, para empezar, es importante que C esté en el interior del intervalo. No se vale que esté en los extremos. Entonces, perdón, en el teorema anterior, es importante que que C, el valor C, esté en el interior del intervalo. Es decir, en el intervalo abierto. Y ejemplos de que si no está en el interior eso no sucede, pues en realidad tenemos varios. Eh, Uno muy sencillo es la función x, definida en el intervalo 0,1. Pues la gráfica ya la deben conocer, es la gráfica de la función identidad, que básicamente pues es esta línea diagonal. Bueno, está claro que la función tiene un máximo global en 1 y por lo tanto un máximo local, y tiene un mínimo global en 0 y por lo tanto un mínimo local. Entonces aquí hay extremos relativos. Entonces, por lo tanto, f tiene extremos relativos en 0 y en 1. Pero ¿quién es la derivada? F' de x es igual a 1, que es distinto de 0, y esto para cualquier valor x en el intervalo. Entonces, la derivada nunca se anula y, sin embargo, pues sí aparecen estos extremos relativos. Otro ejemplo es el que teníamos hace rato, era el de la función f de x igual a x cúbica entre 3 menos x cuadrada. Entonces, ¿quién es la derivada? F' de x es igual a 3 entre 3, pues simplemente me queda x cuadrada menos 2x. Y habíamos observado de la gráfica que había un máximo global y por lo tanto un máximo relativo en 4. Pero ¿cuánto es f' de 4? F' de 4 es igual a 4 al cuadrado, 16, menos 2 por 4, 8. Entonces esto es igual a 8, que es distinto de 0. Entonces, esta función, regresamos rápidamente a la gráfica. Aquí había un máximo global y por lo tanto es un máximo relativo, pero la derivada aquí es 8. Y lo mismo en esta de aquí. Aquí teníamos un mínimo global y por lo tanto un mínimo local, pero ¿cuánto es f' de menos 1? Pues f' de menos 1 es igual a menos 1 al cubo entre 3, pues es menos 1/3. Ay, perdón, estoy evaluando mal. Tengo que evaluar aquí. Entonces, f' de menos 1 es igual a x menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. ¿Cuánto es esto? Pues menos 1 al cuadrado es 1 y menos 2 por menos 1 es 2. Entonces esto es igual a 3 y esto es distinto de 0. Entonces, a pesar de que la función tenía un mínimo local en menos 1, la derivada allí es 3. Entonces, en los extremos no se vale este teorema, únicamente para puntos en el interior en el cual la función es derivable. La otra observación, voy a ponerla, pues sí, sí cabe aquí. Observación, pues es importante que la función sea derivable ahí. ¿En qué sentido menciono esto? Pues es que hay funciones que alcanzan mínimos locales o máximos locales en un punto, pero la función no es derivable y por lo tanto pues no puede ser que la derivada sea 0. Entonces, mejor ponemos como un ejemplo. Sea f definida en el menos 1, 1, a r dada por f de x igual a valor absoluto de x. Cómo se ve la gráfica de la función en este intervalo, se vería así. Aquí está el menos 1, aquí está el 1, aquí baja,
Ay, me quedó medio curva. Aquí. Y aquí sube. Y pues si se fijan, en 0, la función valor absoluto de x alcanza un mínimo global y por lo tanto local en 0. Pero la función no es derivable. ¿Sí? Entonces, si uno anda buscando mínimos o máximos, ya sea locales o globales, no basta con únicamente ver en qué punto se anula la derivada, porque podría ser que no es derivable y ahí sí se está alcanzando un extremo relativo. Vamos a poner eso como un corolario. Entonces, dice así. Sea f definida en un intervalo a, b, con codominio R. Entonces, supongamos que C es un punto en el interior del intervalo tal que f tiene un extremo relativo en C. Pues entonces, o f' de C es igual a 0, que es lo que demostramos en el teorema anterior, o f no es derivable en C. Pues vamos a demostrar esto. En realidad la demostración es muy sencilla. Nos tomamos el punto en el intervalo y supongamos que f tiene un extremo relativo ahí. Si f fuera derivable en C, pues entonces tendríamos que la derivada es 0 por el teorema anterior y ya habríamos acabado. ¿Qué pasa si no es derivable? Si f no es derivable, pues entonces también ya acabamos, que era eh, la otra propiedad a la que queríamos llegar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el corolario era muy sencillo y por lo tanto, si nosotros queremos buscar extremos relativos en el interior de un intervalo, lo que tenemos que buscar es o donde la función es no derivable, como en el caso de esta de aquí, o donde la derivada se anula. Antes de pasar al resumen ya a los ejemplos finales, quiero nada más hacer énfasis en que si la derivada es 0, eso no es garantía de que la función alcance un máximo local o un mínimo local. Entonces, observación, sea f de a, b en R y c en AB tal que f' de c es igual a 0. Entonces, no podemos garantizar que f alcance un extremo relativo en C. Es decir, el teorema que mostramos solo funciona en un sentido. Si hay un extremo relativo, entonces la derivada, y es derivable, entonces la derivada es 0. Si la derivada es 0, pues puede pasar cualquier cosa, no necesariamente es un extremo relativo. Y el ejemplo es la función x cúbica. ¿Sí? Entonces sea f definida en el menos 1, 1 a los reales dada por
f de x igual a x cúbica. ¿Quién es la derivada? La derivada de esta función es 3x cuadrada y pues evidentemente en 0 se anula. Pero f0, la función no alcanza ni un máximo local ni un mínimo local en 0. ¿Cómo vemos eso? Bueno, para empezar les recuerdo cómo va la gráfica de la función. Es algo así. Y pues lo que uno puede ver es que si damos cualquier delta positivo, y nos fijamos en el intervalo de radio delta alrededor del 0, es aquí. Entonces, pues en particular delta medios y menos delta medios, los dos viven en menos delta, delta, ¿sí? En el intervalo. Además, delta medios es mayor que 0 y esto garantiza que f de delta medios, es decir, delta medios al cubo, es mayor que 0. Luego, menos delta medios es menor que 0 y esto va a garantizar que f de menos delta medios es menor que 0 y por lo tanto, aquí está f de 0, por aquí estaría f de menos delta medios y por aquí estaría f de delta medios. Entonces se cumple que f de menos delta medios es menor que f de 0 y este a su vez es menor que f de delta medios. De esta desigualdad, pues concluimos que en 0 la función no puede alcanzar ni un mínimo local, porque siempre va a haber valores menores que él, ni un máximo local, porque siempre va a haber valores mayores que él. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en 0 no se alcanza, f no alcanza ningún extremo relativo. En 0. Ok. Una vez hecho este énfasis, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos hoy. Entonces, consideremos f de a en b en R una función. Entonces, 1. Si f tiene un extremo relativo en un punto C, en el intervalo A, B, aquí lo voy a considerar cerrado, entonces pasan una de las siguientes opciones. La opción A, bueno, le voy a poner mejor romano, la opción 1 romano es que C o es el extremo A o es el extremo B, ¿sí? Es decir, C es el extremo se alcanza en los extremos del intervalo, como en el caso de la función x cúbica entre 3 menos x cuadrada que habíamos estado analizando, ¿sí? Aquí y aquí se alcanzan los extremos. La otra opción es que C esté en el interior del intervalo y f' de C es igual a 0. Y la tercera opción es que f no es derivable en C. Como nota cultural, los valores para los cuales se anula la derivada o la función no es derivable se llaman puntos singulares. Bien, entonces, si f tiene un extremo relativo, o está en los extremos del intervalo, o está en el interior y la derivada se anula, o la función no es derivable ahí. Muy bien, esto es la primera parte. La segunda parte del recordatorio, bueno, del resumen, dice que si C pertenece al intervalo y la derivada es 0, esto no garantiza que f tenga un extremo relativo en C. Entonces, esto no es suficiente para garantizar
que f tenga un extremo relativo en C. Y la tercera parte del resumen dice lo siguiente. Si f es continua, pues entonces nosotros sabemos que como está definida en un intervalo cerrado y acotado, el segundo de los teoremas fundamentales que vimos, nos garantiza que f alcanza máximo local, máximo global y mínimo global. Entonces, f alcanza máximo global y mínimo global. Alcanza los dos. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para encontrar estos valores? Pues vamos a aplicar esto que vimos acá. Como existen máximo global y máximo y mínimo local, perdón, máximo global y mínimo global, entonces en particular hay extremos relativos. En particular, f donde alcanza esos puntos, pues va a cumplir alguna de estas opciones. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que revisar estas tres opciones y de todos los valores que encontramos, vamos a elegir el valor donde f sea más grande y donde f sea más pequeño, y ahí va a estar el máximo y el mínimo. Entonces voy a escribir eso. Entonces, para encontrar dichos valores, lo que debemos hacer, uno, es calcular f de A y f de B, es decir, cuánto vale f en los extremos. Dos, encontrar todos los elementos C en el intervalo abierto A, B, tales que f' de C es igual a 0, y calcular cuánto es f de C. Y tres, encontrar todos los valores en los cuales f no es derivable y evaluar f en dichos valores. Entonces, ya que evaluamos f en los extremos, f en los puntos en los cuales la derivada se anula y f en los puntos en los cuales f no es derivable, una vez que evaluamos, nos fijamos en el conjunto de esos valores y escogemos el más grande y el más pequeño. Entonces, de todos los valores encontrados, escogemos el máximo y el mínimo. Y con eso habremos encontrado el máximo global y el mínimo global. Ok, entonces para terminar vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta recetita y ya con eso acabamos este video. Bien. El ejemplo es el siguiente. Sea f definida en el intervalo 1,3 a los reales, dada por f de x igual a 2x cúbica menos 9x cuadrada más 12x. ¿Sí? Pues primero vemos que esto es un polinomio y por lo tanto es continua en 1,3. Entonces estamos en la condición del punto anterior. Entonces va a existir un máximo local, perdón, un máximo global y un mínimo global. De hecho, tengo por aquí una gráfica de esta función, es esta de aquí. Por aquí la pongo. ¿Sí? La función se ve así. Entonces aquí es f de 1
y por aquí está f de 3. Ok, esto es nada más para ilustrar. Entonces vamos a primero observar que, bueno, tenemos los extremos, ¿no? Entonces los extremos del intervalo son 1 y 3. Y f de 1 pues es igual a 2 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado, que es 1, más 12. Entonces es 14 menos 9 es igual a 5. También f de 3 pues es igual a 2 por 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 12 por 3, esto es igual a 2 por 27, menos 9 por 9 más 36, esto es igual a 54 menos 81 más 36 y esto es igual a 9. Espero no haberme equivocado. Ok, entonces tenemos ya, aparecieron dos valores, que es f en los extremos. Esa es la primera parte. Ahora nos fijamos en dónde la función no es derivable. Pues la función, como es un polinomio, es derivable en todos los puntos. Entonces, f es derivable en todo su dominio. Entonces, eso no debe preocuparnos. Por último, vamos a ver dónde la derivada se anula. Entonces será el 2 y ahora para el 3 calculamos f' de x. Entonces f' de x, si f de x era 2x cúbica menos 9x cuadrada más 12x, la derivada va a ser 6x cuadrada menos, que teníamos 9x cuadrada, entonces menos 18x más 12. Esta es la derivada. Y queremos ver cuándo esto es igual a 0. Entonces, f' de x es igual a 0 si solo si 6x cuadrada menos 18x más 12 es igual a 0. Como todos los coeficientes son múltiplos de 6, podemos dividir entre 6 y esto nos quedaría que lo anterior sucede si solo si 6 entre 6x cuadrada menos 18 entre 6x más 12 entre 6 es igual a 0 entre 6, que es igual a 0. Es decir, lo anterior sucede si solo si x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 0 y esto se factoriza rápidamente. Esto es igual a x menos 1 por x menos 2. Entonces, f' de x es igual a 0 si solo si x es igual a 1 o x es igual a 2. Observen que ya evaluamos cuánto es f de 1. Entonces, el único valor que nos falta por evaluar es f de 2. Entonces, f de 2 va a ser igual a, era 2 por 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 12 por 2. ¿Sí? Es el polinomio evaluado en 2. Y esto, ¿qué nos da? Esto es igual a 2 por 8 menos 9 por 4 más 12 por 2 es 24. Y esto es igual a 16 menos 36 más 24. Esto es igual a 4. Y pues entonces, como f es continua, f debe alcanzar el mínimo local, perdón, mínimo global y máximo global en algunos de los puntos que encontramos, es decir, 1, 2 o 3. Como
f de 1, ¿cuánto era f de 1? F de 1 era 5, f de 2 es igual a 4 y f de 3 era igual a 9. Pues entonces concluimos que f alcanza el máximo global en 9, en 3, y el valor alcanzado es 9, porque de todos estos valores el más grande es 9, y ese se alcanza precisamente en 3. Y f alcanza el mínimo global en 2. ¿Por qué? Porque de todos estos valores el más pequeño es 4. ¿Y dónde se alcanza 4? Pues en 2. Entonces, el valor mínimo de la función es 4 y se alcanza en 2. El valor máximo es 9 y se alcanza en 3. Y pues bueno, en 5 no sabemos qué es, ¿no? Es aquí, es simplemente un máximo local, ¿sí? Muy bien. Con este ejemplo terminamos esta primera introducción a máximos y mínimos, pero pues es solo la primera introducción. Vamos a ver a lo largo de esta semana más herramientas para encontrar más fácilmente todos los máximos y mínimos locales y globales de una función. Ok, pues nos vemos en el siguiente video y cuídense.